¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a ver el día de hoy un poquito del tema de las hipotecas y en particular quiero ver un poquito de la fórmula de el pago. ¿Cómo se calcula la fórmula de pago? Y en particular en Excel es relativamente más sencillo de entender. Entonces lo vamos a hacer a través de un ejercicio en donde voy a hacer un préstamo y vamos a tratar de calcular cuánto es el pago que yo debo de hacer para poder liquidar ese préstamo. Y luego lo vamos a hacer un poquito más complicado usando un ejemplo de una hipoteca. Lo voy a construir desde cero para que sea más fácil de entender. Entonces lo voy a hacer en Excel y voy a ir explicando las fórmulas paso a paso. Entonces vamos a asumir en este ejercicio que tenemos un préstamo o una deuda de 100,000 pesos. Vamos a iniciar con un préstamo de 100,000 pesos y que la tasa de interés de este préstamo es una tasa anual del 15%, que es relativamente alta, pero vamos a asumir que es esta es la tasa que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, este préstamo lo vamos a pagar en 5 años, ¿sí? Normalmente en las fórmulas viene como periodos, ¿sí? Ahorita vamos a ponerlo como 5 años, ¿sí? Y vamos a hacer el cálculo de cuánto tenemos que pagar, ¿sí? Cuánto es el cálculo que tenemos que pagar para poder liquidar esa deuda en esos 5 años. Acuérdense que la deuda va a crecer al 15%, ¿sí? Menos los pagos que hagamos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Lo primero que voy a hacer es hacer los años. Entonces voy a ponerle aquí año 1, año 2, año 3, ¿sí? Y en este caso son 5 años, entonces lo voy a hacer a 5 años. Le voy a poner primero el balance inicial, ¿sí? Que en este caso en el año 1 vamos a empezar, que son 100,000 pesos. Es decir, al principio del año yo retiro 100,000 pesos o me dan 100,000 pesos. ¿Sí? Al final del año la deuda va a crecer. ¿Sí? Y entonces vamos a calcular los intereses. Los intereses de la deuda en este caso serían los 100,000 pesos por la tasa de interés que es el 15%. Voy a fijar el C3, que es la fórmula aquí del 15%, porque lo voy a usar en renglones adicionales. ¿Sí? Y entonces tenemos que estos son los intereses. Y si los sumamos, tenemos el balance nuevo, que serían los 100,000 pesos más los 15,000 que se generaron de intereses, ¿sí? De la deuda. Ahora, nosotros vamos a hacer pagos, ¿sí? Aquí le voy a poner su pago. Y vamos a suponer que vamos a hacer pagos a esta deuda de, no sé, vamos a ponerle ahorita 20,000 pesos. ¿Sí? Si se fijan, se van a dar cuenta que 20,000 pesos, si acaso cubre un poquito de los intereses, ¿sí? No alcanza a cubrir mucho. Y va a ser un balance nuevo, balance final, en donde lo que vamos a hacer es calcular el balance con los intereses, 115, menos los pagos que hemos hecho, ¿sí? Entonces al final tenemos 95, le bajamos 5,000 pesos a la deuda de 100,000, ¿sí? Si este pago fuera menor, por ejemplo, vamos a suponer que fueran nada más 1,000 pesos, pues la deuda crece. ¿Por qué? Porque los intereses que se generaron son mayores a los pagos que hemos hecho. En fin, vamos a dejarlo en 20,000. Entonces, 20,000 pesos de pago, balance final 95, ¿sí? Ahora, año siguiente, y yo sé que normalmente las deudas las manejamos a nivel de mes, pero vamos a entender la fórmula primero con años y luego lo trasladamos a meses. Entonces, al hacerlo por mes, perdón, por año, el segundo año, nuestro balance inicial sería el balance final del año anterior, ¿sí? Los intereses igual, sería la fórmula de 95,000 por los 15,000 pesos que tenemos aquí arriba, ¿sí? Y el balance nuevo sería la suma de estos dos, 95,000 más 14,200. Entonces, si se fijan, bajaron los intereses porque nuestro balance bajó en el segundo año. Baja poquito, ¿sí? Pero a final de cuentas baja, ¿sí? Entonces el balance nuevo ahora es 109,000, ¿sí? Y entonces aquí es un poquito donde nos sacaría de onda porque dices, oye, ¿cómo la deuda no ha bajado si yo ya di 20,000 pesos? Pero pues es por los intereses, ¿no? En fin, vamos a suponer que volvemos a hacer un pago de 20,000 pesos, ¿sí? Y aquí a la fórmula le voy a decir que esto es igual al anterior, que son 20,000 pesos. Y entonces nuestro balance final, ¿sí? Sería de la misma forma
nuestros 109,000, ¿sí? Menos los 20,000 pesos que hicimos de pagos, nos da un balance final de 89. Y así lo puedo repetir. Si yo copio y pego esto, ¿sí? Me da la fórmula siguiente, o sea, va bajando un poquito más, ¿sí? 102, 20, y va bajando 82 al año 4, ¿sí? Y al año 5. Pero si nos fijamos a final del año 5, a pesar de que yo ya di 100,000 pesos de pago, debido a los intereses, la deuda todavía le quedan 66,000 pesos. Ah, perdón. Sí, al final la deuda le quedan todavía 66,000 pesos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tenemos que hacer de pago, ¿sí? Para poder bajar esto a que sea un cero, ¿sí? A que no tengamos deuda al final. Entonces, para poder hacer esto, podríamos yo hacer aquí en el Excel, le voy a poner aquí pago, le voy a poner 20,000 pesos, ¿sí? Y le voy a ligar esta celda con los 20,000 pesos de aquí. De manera que si yo le digo, no pago nada, ¿sí? Si yo no hubiera pagado nada, asumiendo que no hay cuotas adicionales o hay multas por no pagar, pues vamos a asumir que es un préstamo en donde te dicen, oye, pues te doy los 100,000 pesos y al final de los 5 años me pagas lo que se deba. Entonces la deuda sería de 201,000 pesos. Es muy raro encontrar un banco en México, por lo menos, que te dé este tipo de deudas o préstamos. Este se llama sí, un préstamo finiquitado al final, ¿sí? Pero sí, sí existen, ¿sí? Entonces esa es una forma. En fin, vamos a poner que le pongo, oye, pues si en vez de 20,000 le pongo 50,000, ¿qué pasaría? ¿Sí? Si se fijan, el dato es negativo a partir del 3 años, ¿qué quiere decir? Que paga de más. Entonces, yo sé que la deuda debe de pagarse en un saldo entre 20,000 y 50,000 pesos al año, ¿sí? Entonces, ¿cómo consigo el número? Bueno, para eso existe una fórmula, que es la fórmula de pago, ¿sí? Que usa los datos que tenemos en el documento, bueno, en el ejercicio este que hicimos, ¿sí? A través de esta formulación. Y lo que te hace es determinar cuánto es el valor exacto que tienes que pagar cada año para que al final del último año te quede en cero, ¿sí? Entonces, en esta fórmula, P es pago, ¿sí? R es la tasa perdón, es la tasa de interés. PB es el préstamo, ¿sí? Y N es el número de periodos. Entonces, lo podría yo hacer así manual, ¿sí? La verdad es que soy de repente malo en matemáticas, no me gusta mucho detallarlo, pero la idea básica es que si tú resuelves la fórmula, al final lo más complejo es la potencia que está aquí, o sea, 1 más la tasa de interés a los 5 años, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sería 1 más 0.15, creo que fue la tasa, sí. 1 más 0.15 al exponente menos 5. Para no hacer esto, el Excel tiene una fórmula, ¿sí? Que es la fórmula de pago, ¿sí? Si tú tienes el Excel en español, dice aquí pago, ¿sí? Yo lo tengo en inglés, entonces la fórmula es PMT. Entonces le escribo PMT y me pregunta varias cosas. Lo primero que me pregunta es cuál es la tasa. Entonces yo le digo la tasa es 15%. Le doy coma y luego me pregunta cuál es el número de periodos. Entonces yo le pongo el número de periodos, ¿sí? Que sería 5. Y te pregunta cuál es la deuda, ¿sí? Aquí lo interesante es que la deuda la tienes que poner en negativo. Entonces le pongo menos y le pongo los 100,000 pesos, ¿sí? Y le pongo enter. Y entonces te dice que el pago para liquidar la deuda completa al final de los 5 años usando un pago constante es de 29,832 pesos, ¿no? Esta es la fórmula de pago. Entonces, si tú haces eso, fíjense cómo se va viendo eh, el ejercicio. O sea, yo empiezo con 100, sube 15, pero yo pagué 29, baja 85. Y luego sube unos 12,000 pesos, los intereses bajan, el pago sigue constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la diferencia es el abono a capital, ¿sí? Es más, si yo aquí le pongo la diferencia calculada, le digo cuánto es lo que pagué, menos cuántos eran los intereses, pues me da el abono a capital, ¿sí?
Yo pagué 15 de intereses y 14 de abono capital. ¿Sí? Si lo repito, ¿sí? Se fijan cómo el abono va creciendo. ¿Por qué? Porque los intereses se van reduciendo. ¿Sí? Entonces, si yo pago los 29, los 5 años, al final me queda, por ejemplo, el último año me queda el balance de 25.9 y luego crece tantito, crece 3,000 y me queda justo del pago que voy a hacer al final y entonces la deuda se liquida, ¿sí? Entonces, esa es la maravilla de la fórmula de pago, que si tú la haces bien, pues te da los datos para que los 5 años se paguen. A final, yo, del capital que yo pedí prestado, que son 100,000 pesos, yo en intereses puedo sacar la cuenta y decir, oye, ¿cuánto pagué? Y hago la suma. Sí, por ejemplo, yo pagué en este caso adicional 49,000 pesos, ¿sí? Entonces, eso es lo que de repente saca un poquito de onda, que luego dices, oye, ¿por qué pagué tanto de interés? Pero porque se va calculando por año, ¿sí? Se va acumulando. Y al principio los pagos que haces, casi todos son para pagar interés. No voy reduciendo la deuda mucho, entonces pago muchos intereses al principio, ¿sí? Y pago muchos menos intereses al final. El abono capital al principio es muy poquito, ¿sí? Pero se va creciendo conforme voy haciendo abonos, conforme voy bajando la deuda, pues los abonos de 29 pues implican que abone mucho más, ¿no? Entonces, esta es como la fórmula general. Ahora, cuando hacemos una hipoteca o incluso en un préstamo, normalmente estos pagos adicionalmente tienen unos 1,000 o 2,000 pesos o más, que son pagos de seguros y comisiones. Entonces a veces hay 29,000, no es 29,000, es 32 o 33, por decir algo, porque incluyen estos seguros, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración eso y en particular si es una hipoteca. Entonces, si yo hago el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio similar, pero ¿qué pasa si ahora lo hago por mes y quiero hacer la hipoteca? Entonces vamos a suponer que tenemos ahora una casa, ¿sí? Que queremos pagar y la casa cuesta 3,5 millones de pesos, ¿sí? Que para 2024 es un número relativamente razonable en una ciudad metropolitana, Monterrey, en Guadalajara. A lo mejor es un poquito alto para ciertas ciudades. En fin, pero vamos a suponer que tenemos la casa de 3,5 millones. Y nosotros vamos a abonar el 10%, porque el banco te pide un 10%, que sería el abono del 10%. Sí, aquí le voy a poner porcentaje y le voy a decir que 3,5 millones por 10%, ¿sí? Entonces son 350,000 pesos que hay que dar de enganche, que eso es directo al banco, ¿sí? Y vamos a ignorar por ahorita los temas de notarios y los temas de comisiones de aperturas y gastos. Vamos a centrarnos en la pura deuda. Entonces la deuda en este caso sería, ¿sí? 3,5 millones menos 350,000. Yo pediría prestado 3,100,000. ¿Sí? A lo mejor vale la pena cerrarlo un poquito, pero vamos a dejarlo así para hacerlo razonable. Ahora, la tasa de interés más o menos, pues está un poquito elevada, pero más o menos en eso andan. Yo creo que van desde el 8 hasta el 12 o hasta el 17 en algunos casos, dependiendo del banco, tipo de crédito, etc. Pero esto es anual, ¿sí? Y aquí es donde está el meollo del asunto. Cuando la tasa es anual, ¿sí? Normalmente lo que hay que hacer es hacer una conversión mensual y decir cuánto sería, si esta es la tasa anual, cuánto sería por mes. Entonces yo aquí le pongo tasa mensual, ¿sí? Y le digo cuál es la tasa de los 15% dividido en 12. Entonces me da 1%, que sería en realidad 1,25%. Aquí le voy a poner un poquito más de decimales. Ahora, el número de años son 5, pero los periodos, para poder hacer el cálculo, tenemos que hacerlo por mes. Tenemos que decir cuántos meses son. Entonces, los 5 yo los voy a multiplicar por 12 meses que hay en un año, ¿sí? Y de hecho no van a ser 5, van a ser una tasa de una hipoteca normalmente es a 30 años aproximadamente. Son 360, ¿sí? Meses. Entonces, la fórmula de pago ya no me funciona directamente. Lo tengo que cambiar a los tipos de periodo que estoy usando, que en este caso son meses. Entonces,
En vez de hacer la fórmula con meses, voy a hacer la fórmula y lo voy a escribir otra vez. PMT, o pago, si es en español. Y donde me dice tasa, yo voy a dar no la tasa anual, sino la tasa mensual. ¿Sí? En el número de periodos yo no voy a hacer la tasa, yo no voy a decir 30 años, voy a decir 360 meses. ¿Sí? Y en la deuda PB, sí, yo le voy a dar la deuda que yo tengo ya descontado el abono inicial. ¿Sí? Y acuérdense que es en negativo. Entonces lo doy negativo, 3.150.000. Y entonces me da el pago, ¿sí? Mensual de la hipoteca de 39,000 pesos. ¿Sí? Que luego los bancos, por ejemplo, revisan este número y te dicen que en teoría no debería sobrepasar el 30% de tu ingreso. ¿Sí? O tú deberías ganar más o menos 3 veces esto a nivel familiar, depende del crédito. La realidad es que va al 50, incluso a veces hasta el 60-70% del ingreso familiar. Generalmente se va en hipotecas, ¿no? En particular, entre más bajo el precio, generalmente el porcentaje es más alto. Pero en fin, 40,000 pesos de pago mensual. Entonces vamos a verificarlo, ¿sí? Haciendo el ejercicio. En vez de años, hay que cambiarle ahora. Entonces, aquí yo le voy a poner mes 1, mes 2, mes 3, etcétera, etcétera, ¿sí? Y voy a arrastrarlo no hasta el año 5, sino hasta el año 360, hasta el mes, perdón, 360, ¿sí? Me voy a tardar un poquito aquí, pero la idea es la misma, 360, ¿ok? Entonces me regreso. Voy a revisar que el balance inicial empieza en 3.150,000. Los intereses, ¿sí? No los voy a hacer anual, los voy a hacer mensuales, ¿sí? Porque estoy trabajando un mes. El balance nuevo son la suma del balance más los intereses, ¿sí? El abono a capital, este es un cálculo, ¿sí? Ahorita lo voy a poner en azul para saber que lo calculé. Y el pago es el de la fórmula de PMT que saqué hace ratito, ¿no? Entonces, si se fijan, en un solo mes, mi deuda de 3.150.000 crea unos intereses de 39,000 pesos, ¿sí? Que más o menos son el pago que yo voy a hacer. Es decir, yo nada más aboné a capital 455 pesos, no le bajé casi nada, ¿sí? Pero al final yo, como quiera, hice un pago que sí bajó tantito la tasa. Y esta es toda la diferencia, ¿sí? Es que al final del mes, mi deuda, si yo hice los pagos correctos, mi deuda bajó. Y como bajó, quiere decir que eventualmente si yo sigo este mismo paso, va a llegar a cero. Entonces voy a repetir la fórmula al siguiente año, ¿sí? El balance inicial ya no es 3.150, es este que me quedó del mes anterior, ¿sí? Y entonces me da la fórmula. Reviso que todo esté correcto. Por ejemplo, la tasa mensual, intereses muy parecidos, ¿sí? La suma. Y el pago, aquí lo voy a poner que es el mismo del mes anterior, ¿sí? Y ahí está. Entonces voy a repetir esto. Si son, por ejemplo, vamos a hacerlo hasta el mes 12 para ver el primer año, ¿sí? Entonces, al final del mes 12, que es el primer año de pagos, ¿sí? Yo hice todos estos pagos que equivalen a 477,000 pesos, ¿sí? Eh, pero solo le bajé a la deuda, ¿sí? Relativamente poquito, le bajé de 350, le bajé a 344, le bajé 6,000 pesos nada más. Entonces, esto es de repente de lo que más se queja la gente que tiene hipotecas, es que en los primeros años, por ejemplo fue el primero, pues la deuda no bajó a pesar de yo haber hecho una cantidad importante de pagos, ¿no? Pero la idea es que vamos a tratar de hacer esto durante los 360 meses para tratar de liquidarla, ¿no? En este caso, 15% pues son intereses relativamente altos. Entonces voy a arrastrar la fórmula, ¿sí? Hasta el mes 360, ¿sí? Y si se fijan, al final del mes 360, mi último pago coincide con el balance final y la deuda se liquida. Entonces, al principio, ¿sí?
al principio del pago, yo casi todo se me fue en intereses. Yo de los 39,000 pesos que hice, yo hice nada más 455 pesos de abono a capital, ¿sí? Pero en las últimas partes, es decir, hasta el final, aquí voy a arrastrar un poquito más, yo ya los pagos que estoy haciendo casi todos se van a abonar a capital, ¿sí? Entonces mucho de la deuda se paga hasta el final, ¿sí? Y entonces podríamos hacer el diagrama. Déjenme aquí, le voy a poner, hacer al Excel una, este, una gráfica que me ponga por mes, me ponga cuánto fue el pago de intereses. ¿Sí? Entonces voy a hacer aquí la fórmula, que me haga la gráfica. ¿Sí? Entonces se fijan, la gráfica va con, va bajando, yo voy pagando casi todo es intereses y al final se va bajando. Y le voy a pedir aquí que me haga, que me añada cuánto es los abonos a capital. ¿Sí? Perdón, aquí capital. Y le voy a pedir que me haga la gráfica de capital. Entonces, si veo la gráfica, el capital es al revés. Yo al principio, ¿sí?, casi no pago capital. Al final, yo ya estoy pagando más o menos a capital. Y si se fijan, yo creo que casi es el 90% antes de que sea 50-50, que el pago es 50 de capital y 50 de intereses. Entonces, es un poquito el tema de las hipotecas. A final de cuentas, el saldo, pues se liquida a los 30 años, ¿sí? O a los 360 meses, pero sí es importante la consideración, ¿no? Obviamente también la casa, pues en teoría a los 30 años ya no vale eso, ya debería valer muchísimo más, ¿sí? Pero siempre la gente, en general, pues haces el cálculo, ¿no? Dices, oye, ¿cuánto interés pagué? ¿Sí? ¿Cuánto capital pagué? Y la verdad es que sí repagamos las casas con unos tasas de interés tan altas. Entonces, por ejemplo, al final, ¿cuántos pagos hicimos? Hicimos 14 millones de pesos, ¿sí?, en pagos, ¿sí? De esos pagos, el interés fue todo esto, que fueron 11 millones de pesos en puro interés, y el pago a capital, pues debe ser la deuda. Si yo sumo la parte azul, ¿sí?, esto me da 3,150,000, que es todo lo que pagué. Entonces yo pagué casi 4 veces, 3.55 veces, ¿sí?, de puro interés, ¿sí? Entonces eso es el problema de una deuda de una tasa de interés tan alto. Entonces vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué pasa si yo le muevo aquí y digo, en vez de 15% tengo una tasa de interés del 8.50, ¿sí?, que fue de las últimas que yo vi hace poquito en uno de los bancos aquí en México. Entonces, un poquito más razonable, ¿sí? Yo aboné, pues obviamente, los 3,150,000 en capital. Los intereses, como quiera, son relativamente altos. Aboné, ¿sí?, casi 2 veces, ¿sí? Y al final pagamos 8 millones de pesos de puro pago hacia la casa. En teoría, repito, la casa debería haber subido de valor. Igual y podría hacer el cálculo, pero en teoría debería ser más o menos de los 9 millones o más, ¿sí? Entonces yo creo que de alguna manera se paga. Pero sí es importante entender cómo funciona la fórmula, que a final de cuentas esto es el tema del video, en contexto de una hipoteca, ¿no? A final de cuentas esto. Igual un pago importante es el pago inicial. Si al final yo le subo, en vez del 10, le puedo alcanzar a subir al 15%, ¿sí? Entonces yo reduzco mi gasto de interés, es decir, entre más le puedo abonar a la casa, menos pago al final, ¿sí? Ese es un punto importante. Y el otro punto importante es que recuerden que estos 24,000 pesos que estoy haciendo de pago, generalmente son 1,000 o 2,000 o incluso hasta 10,000 pesos, no sé, depende de su préstamo, de comisiones y seguros bancarios. Entonces hay que revisar cuánta consideración hay adicional en el pago, ¿sí?, para hacer el cálculo. No es nada más el capital y el interés, hay el capital y el interés, y un seguro ahí adicional que se tiene que pagar y alguna que otra comisión, ¿sí? Y tengan la consideración de que puede haber cambios si en alguno de estos meses pues, no hay un pago, puede generar multas, puede generar intereses adicionales,
¿sí? O las tasas de interés, si son variables, no deberían ser el 8% en cada mes, debería ser diferente, ¿no? Aquí estamos asumiendo que es constante, ¿sí? A final de cuentas es para entender cómo funciona la fórmula de pago. En fin, espero que les haya gustado el video. Díganme qué les gustaría aprender sobre hipotecas. Yo con todo gusto podemos trabajarlo en un Excel. Mi nombre es Miguel García, muchas gracias y cualquier cosa estamos en contacto. Saludos.